Buenas tardes. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando en la presentación del libro Althusser y Sacristán, itinerarios de dos comunistas críticos, de Juan Dalmaso y Ariel Petruccelli. Esta actividad está organizada por la Cátedra de Teoría de la Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en la cual siempre tratamos de complementar el dictado de la materia que estamos prontos a comenzar, ahora a fines de marzo. Siempre intentamos complementar la cursada con este tipo de actividades, con las charlas de investigadores, investigadoras y presentaciones de libros de compañeros, compañeras, en este caso amigos y amigas, que trabajan temas afines a los que trabajamos en la Cátedra Teoría de la Historia, ¿no? La Cátedra Teoría de la Historia analiza de manera panorámica las diferentes concepciones acerca de la historia que se desarrollaron en la modernidad, ¿no? Entonces es un recorrido que comienza con Kant, sigue con Hegel, rápidamente pasa a Marx y dedica toda la segunda parte a la constelación de autores conocida como marxismo occidental, ¿no? Por lo tanto, trabajamos en las clases de la cursada, Althusser, trabajamos Sartre, trabajamos Foucault, trabajamos el postestructuralismo. Bueno, entonces nos pareció que un buen comienzo de esta cursada era aprovechar que Juan y que Ariel acaban de publicar este libro sobre Althusser y Sacristán. Uno podría decir sobre Althusser y Sacristán y en ellos una serie de problemas relativos al marxismo como corriente teórica y política, y en lo que más nos importa a nosotros en la cátedra, que tiene que ver con la cuestión teórica, ¿no? O sea, que es un libro sobre teoría marxista contemporánea, es un libro sobre el marxismo occidental, ¿sí? Es un libro sobre los problemas que atraviesan a la teoría de la historia en nuestra modernidad, ¿no? Entonces está el problema de la dialéctica, ¿no? Está el problema de la contradicción, está el problema del sujeto de la historia, está el problema de la práctica política, ¿no? O sea, problemas que son muy fines al trabajo que nosotros nos damos en la materia. Por lo tanto, bueno, nos pareció una ocasión ideal comenzar la cursada con esta presentación del libro de Juan y de Ariel. También para esta actividad invitamos a un amigo chileno, Marcelo Rodríguez, que se ha especializado en el pensamiento de Althusser y en el pensamiento marxista contemporáneo. Y bueno, también a Constanza Filiol, que es una amiga cordobesa, que también trabaja los problemas relativos a la tradición althusseriana y también cuestiones relativas al marxismo y a las corrientes materialistas contemporáneas, ¿no? Por lo tanto, hay dos comentaristas muy ajustados a los problemas del libro, ¿no? Bueno, la idea sería que Marcelo y que Constanza realicen comentarios sobre el trabajo de Ariel y de Juan, para que luego de estos comentarios, tanto Ariel como Juan puedan retomar lo dicho por los comentaristas y bueno, realizar cualquier aporte y cualquier comentario que quieran hacer en relación al trabajo del libro. Esto se está transmitiendo por Facebook, por lo tanto, además de los saludos que muchos amigos y amigas están dejando en la página de la cátedra,
invitamos a todos y a todas que están asistiendo virtualmente a la actividad, que también dejen sus comentarios, sus preguntas, para que puedan ser retomadas por Juan y por Ariel en sus exposiciones, ¿sí? Así que pueden ir dejando a medida que se producen las exposiciones y los comentarios, pueden ir dejando sus preguntas y nosotros las retomaremos al final. Bueno, comenzamos entonces con los comentarios, ¿sí? Constanza. ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí? ¿verdad? Sí. Bueno, la primera cosa que quiero hacer es agradecerle a Marcelo por su invitación, porque yo sentí que la invitación de Marcelo fue una oportunidad no solamente de leer el libro de Ariel y de Juan, sino, y acá está el agradecimiento para ellos dos también, una oportunidad de revisitar una serie de discusiones muy apasionantes que atraviesan los recorridos de Althusser y de Sacristán y que reafirmaron mi sensación de que son figuras de peso para reabrir una conversación sobre la cuestión del comunismo hoy. Y el título del libro, el libro anuncia primero esta dualidad entre Althusser y Sacristán, a la vez que un gesto, el de la crítica, en el marco del movimiento comunista internacional. Y al comenzar el libro, ellos dos comentan que inicialmente pensaron todo el libro a partir de la oposición entre Althusser y Sacristán, pero que quizás después encontraron aspectos de sus trayectorias que a lo mejor los acercaban más de lo que se imaginaban en un primer momento. Afinidades que me parece a mí tienen que ver con que ambos fueron muy enfáticos en este gesto crítico en el contexto de la crisis del movimiento comunista. Y de hecho, la afinidad entre Althusser y Sacristán podría definirse como posicional por esta relación conflictiva y ambigua con las direcciones del Partido Comunista en España, en el caso de Sacristán, y con el Partido Comunista francés, en el caso de Althusser, y también posteriormente por la crítica del eurocomunismo como una orientación problemática desde un punto de vista estratégico. Entonces, la cuestión de la crítica. Pero además de la crítica, Ariel y Juan también se detienen en otro aspecto que aproxima a Althusser y a Sacristán, y es la autocrítica. Y ahí es donde me parece a mí que la figura, a lo mejor algo caricaturesca también, del militante comunista dogmático, tiende a disolverse a lo largo del libro, a pasar por el filtro de la autocrítica en ambos itinerarios, y aparece la autocrítica como un gesto pertinente tanto para aproximar posiciones aparentemente incompatibles, como para enfatizar esta idea de Althusser de que las tesis teóricas han de ser corregidas en función de si usted o no en coyunturas dadas. Entonces, les decía que el libro muestra cómo Althusser y Sacristán discutieron e intervinieron decididamente en las discusiones del movimiento comunista. Y sobre estos debates hay algo que se agradece mucho del libro, y es que Juan y Ariel exceden la reconstrucción, como decía Marcelo recién, y leen las preocupaciones de Althusser y de Sacristán desde problemas políticos y teóricos contemporáneos. Entonces, lo que yo quería hacer era destacar dos ejes de las intervenciones de Althusser y de Sacristán que recorren el libro y que me parece a mí constituyen esta suerte de suelo común o parte de este suelo común entre ambos. El primero es el problema de la dialéctica y el segundo es la cuestión de la relación entre la ciencia y la ideología, dos grandes problemas. Entonces, se sabe que Althusser dedicó un gran esfuerzo, especialmente sobre la década de los 60, a delimitar lo que él consideraba que era la especificidad de la dialéctica marxista, de la dialéctica materialista, con respecto a la dialéctica hegeliana. Y él intervino en alguna medida en la discusión en torno a la relación entre Hegel y Marx a partir de la definición de la contradicción marxista como una contradicción sobredeterminada, con el concepto de sobredeterminación. Y si Althusser encontró los elementos de la inauguración de una ciencia y de la dialéctica materialista en la obra del Marx Maduro, para Sacristán pareciera que la composición de la obra de Marx es más bien híbrida, que si bien es gracias al descubrimiento de la dialéctica que Marx pudo realizar aportes científicos, la dialéctica como tal no
no es científica o no es un método, sino que indica más bien un problema filosófico, metafísico, e incluso un método de exposición característico de, por ejemplo, El Capital. Ahí es donde mi sensación es que la lectura de Sacristán hoy adquiere cierto interés porque invita justamente a la lectura de obras como El Capital como una combinación de elementos disímiles. En El Capital habría, por ejemplo, un programa político, sí, también un método de exposición, también contribuciones científicas y también tesis filosóficas, un espectro amplio de cosas. Y por otro lado, mi impresión es que el libro puede invitar a pensar el problema de la dialéctica hoy, más allá de lo que podría ser una vocación interpretativa de la obra de Marx, encontrar en la obra de Marx la dialéctica materialista y demás. Creo que el libro, además de eso, podría invitar en una coyuntura fuertemente crítica de la dialéctica o reactiva con respecto a la dialéctica, podría habilitar la pregunta por las formas de la dialéctica que pueden contribuir a pensar múltiples crisis. Pienso en particular en crisis teóricas, como por ejemplo la crisis del constructivismo, o sea, de la idea de que toda realidad es construida, o del constructivismo social, de la idea de que toda realidad es construida socialmente. ¿Qué formas de la dialéctica pueden contribuir a pensar estas crisis, especialmente en un contexto post-pandémico o pandémico aún, que parece invitar a reestructurar las coordenadas de este problema? Entonces, hasta acá la dialéctica. Y luego, un segundo hilo que articula las posiciones de Althusser y de Sacristán, el del par ciencia e ideología. Un debate motivado, en principio, o al menos en parte, por una delimitación con respecto a la tradición estalinista del Diamat y en particular con respecto a la distinción entre ciencia proletaria y ciencia burguesa, que tanto Althusser como Sacristán parecen haber repudiado y rechazado, ¿no? Y sobre esta cuestión hay algo que el libro pone de relieve, y es que, y se agradece también esto, y es que en Althusser el concepto de ideología no es definitivo, nunca es definitivo, sino que se va reformando de acuerdo a cambios en su tipo de intervención y en la coyuntura. Entonces, si en las primeras aproximaciones la noción de ideología indica lo contrario a la ciencia, o está esta relación claramente en cuestión, después de los 70, quizás más claramente, y a partir de sobre la reproducción, la ideología aparece conectada a los aparatos ideológicos de Estado y a prácticas materiales, de modo que la ideología tiende a ser una definición más materialista en este sentido, ¿no? Pensada en función de la reproducción de las relaciones de dominación en el marco del capitalismo. Y ellos también reconstruyen la manera en la cual Sacristán entendió la relación entre ciencia e ideología. Y enseñan cómo para Sacristán, aunque ciencia e ideología están articuladas con postulados metafísicos, no se funden en un bloque homogéneo, de modo que el conocimiento científico no es reductible a la ideología. Pero, como les decía, la cuestión no es simplemente reconstruirlos a ellos, sino pensar las discusiones a las que nos invitan. Y pienso que una discusión que se pone de peso en este punto es la de la relación entre ciencia y política. Y en cierta medida, el libro propone reevaluar los ideales cientificistas en general, pero en particular de la tradición marxista. Y yo pienso que efectivamente la visión cientificista del conocimiento en el marco del canon marxista nos ha dejado una imagen muy acotada del marxismo, que muchas veces lo ha reducido el marxismo a un trabajo filológico de interpretación, como decía antes, encontrar en la obra de Marx el principio de la dialéctica materialista, y por otro lado una imagen algo reductiva de la ciencia, que quizás pierde de vista cuáles son las prácticas científicas contemporáneas, en el sentido de que parece carecer de cierta base etnográfica que pueda dar cuenta de cómo trabajan las ciencias hoy. Entonces, una pregunta que yo haría a partir de este problema del cientificismo es cómo evitamos replicar un viejo dilema al que conduce una posición cientificista o al que nos puede enfrentar, y es el dilema según el cual, o bien, el conocimiento es objetivo, entonces no es producto de la sociedad, o bien, el conocimiento está sujeto a las vicisitudes de la vida social, entonces no es objetivo. Y creo que sí, podemos esquivar este dilema, o sea, si queremos esquivarlo y aceptamos que el conocimiento científico es producto de la sociedad a la vez que tiene estándares de objetividad, entonces una de las preguntas que salta a la vista es, ¿cuál es la posición de quienes producen el conocimiento
en un entramado de relaciones de poder en el contexto del modo de producción capitalista. Y ahí es donde yo tiendo a pensar que el ecologismo, el movimiento LGTB, los feminismos y la crítica del racismo estructural tienen mucho que aportar. Volviendo entonces al Althusser y Sacristani para cerrar. Pienso que es muy aguda una de las observaciones finales que hacen Ariel y Juan en el libro, acerca de la debilidad de las propuestas tanto de Althusser como de Sacristán en términos estratégicos. O sea, pareciera cierto que ninguno de los dos dedicó una importante parte de su trabajo a la elaboración de objetivos políticos y la discusión de formas de organización y de movilización para una política anticapitalista, a pesar de que les preocupaba, por supuesto, la forma en la que esto se realizaba. Ellos los dos eran militantes y los dos discutían esto en sus partidos, sin embargo no hay una elaboración positiva de esto. Y quizás la falta de una elaboración estratégica en ambos casos sea en parte sintomática de la crisis del movimiento comunista internacional. Pero este problema se vuelve relevante cuando pensamos la relación entre comunismo y estrategia, y la que yo creo que es muy oportuna en señalar este problema o el ponerlo de relieve hoy es Isabel Garro, que reintroduce el problema del comunismo y de la apuesta comunista hoy como el problema de la construcción estratégica orientada a la superación del capitalismo. Y también pienso que hacia el final del libro lo que se pone de relieve es que nosotros también somos, en alguna medida, herederos de esta crisis. De modo que también nos queda a nosotros la pregunta por la conexión entre comunismo y estrategia y por la importancia de la estrategia hoy. Así que bueno, hasta ahí mi comentario. Gracias. Gracias, Constanza, por tu comentario. Vamos a darle la palabra a Marcelo Rodríguez. Bien, gracias. Saludos a los que están escuchando en este momento. Y tal como Constanza, agradezco la invitación de Marcelo. Y también agradezco a los autores de este libro por la oportunidad y por, ¿no es cierto?, el tiempo para dedicarnos a la lectura de este libro que tiene por título Althusser y Sacristán, itinerario de dos comunistas críticos. Y agradezco esta oportunidad, este tiempo, porque tal como también señaló Constanza, este libro en sus 290 páginas aproximadamente nos permite visitar nuevamente el trayecto teórico de Althusser como el de Manuel Sacristán, y en este segundo caso conocerlo. Yo no tenía mucho conocimiento más allá de algunos textos sueltos y de las traducciones que él llevó a cabo tan importantes, ¿no? Pero de su trayecto político y teórico no tenía yo conocimiento, ¿no? Así que agradezco también esa posibilidad. Y también, junto con eso, con ver, con visitar, con conocer sus trayectos políticos y teóricos, ¿no?, la posibilidad de tocar problemas, de abrir problemas. Me parece que eso es como lo más relevante que se puede destacar de este libro, de los problemas que iba presentando, ¿no? Porque si bien es como lo indica el título, un itinerario, un trayecto, un recorrido cronológico de estos dos pensadores del siglo XX, aún así eso permite, ¿no?, ir enfrentando cada uno de los problemas a los que también ellos entonces se vieron enfrentados, ¿no?, y la posibilidad de profundizar en ello. Me parece que en ese sentido el libro es muy relevante y contribuye al debate actual en múltiples aspectos. Por lo tanto, me gustaría mostrar algunos de estos problemas, no con la pretensión de establecer una posición respecto a ellos, sino que solamente mostrarlo, más allá de alguna indicación que uno puede, ¿no es cierto?, establecer, para que se vea entonces
este aporte que se hace respecto a lo que yo indico acá como un problema, ¿no? Tanto filosófico, como político, como teórico. Uno de esos, y la primera parte del libro está dedicada al trayecto, a la trayectoria de Althusser. La primera parte se llama Las batallas de Althusser, ¿no? Aquí me gustaría detenerme en lo que tiene que ver con la discusión sobre la sobredeterminación, porque aquí los autores ya toman una posición respecto a esto, sobre este famoso concepto que es la sobredeterminación, que como sabemos aparece en el libro Por Marx o La Revolución Teórica de Marx. Y fíjense la manera entonces cómo se presenta este concepto, cómo fue tratado por Althusser, ¿no? Y cómo es expuesto en este libro, en términos me parece muy claro y preciso. Leo entonces a continuación pasajes del texto, en particular en un capítulo que se llama Por Marx, entre la ruptura y la jerarquía, comenzando con esto. Fíjense en eso, entre la ruptura y la jerarquía. Cito. Althusser señalaba la importancia de pensar el concepto marxista de contradicción en su singularidad y en sus implicancias científicas y filosóficas. Para pensar esa especificidad tomaba prestado un término del psicoanálisis, la sobredeterminación. La sobredeterminación implicaba que la contradicción pensada por el marxismo no se reducía inmediatamente al enfrentamiento capital-trabajo, sino que hacía falta una acumulación de otras contradicciones a través de las cuales aquella se hacía operante, creando, y esto es lo que tenemos que destacar, ¿no?, una, comillas, unidad de ruptura o un bloqueo. En esta multiplicidad de contradicciones, una de ellas resulta determinante para definir el curso de un momento histórico. Sigue el texto. La inspiración de Althusser para pensar esta contradicción sobredeterminada eran los análisis concretos de situaciones concretas, ¿no? Eso también es algo relevante y que también va a aparecer en Sacristán, por supuesto, y en cualquier perspectiva de un pensadores vinculado a la militancia, ¿no? Y también a los mismos militantes, ¿no? Esto que se llama análisis concreto de situaciones concretas, mediante los cuales Lenin identificaba la voz más débil de la cadena imperialista. Su otra inspiración, ¿no?, junto con esta, con la de Lenin, era la teoría de las contradicciones principales y secundarias de Mao Zedong. Diremos por ahora que Althusser buscaba una explicación sobre cuál era la estructura de una dialéctica específicamente marxista, ¿no? Ahí encontró el concepto de contradicción en esa estructura e intentaba precisarlo entonces con este concepto de sobredeterminación, ¿no? Bien, después de entonces de esta presentación de esta pieza teórica tan importante en Althusser que expresa este concepto de sobredeterminación, ¿no? A continuación, los autores de este libro hacen también una lectura de otro texto importante de Althusser, como es sobre la dialéctica materialista, ¿no?, que también aparece en el libro Por Marx o La Revolución Teórica de Marx. Ahí indican que se retoman entonces estos temas del texto de contradicción y sobredeterminación, en particular el problema de la sobredeterminación y, por supuesto, el de la estructura, ¿no? Aquí Althusser ensaya entonces una definición de estructura pensándolo como esta otra categoría, un todo estructurado. Althusser dirá, ¿no?, el todo complejo posee la unidad de una estructura articulada dominante. Esta reflexión sobre las condiciones de existencia, y esto es Althusser, de la contradicción dentro de ella misma, esta reflexión sobre la estructura articulada dominante que constituye la unidad del todo complejo dentro de cada contradicción, es aquí el rasgo más profundo de la dialéctica marxista, aquel que traté de expresar anteriormente a través del concepto de sobredeterminación, ¿no? Entonces aquí aparece la cuestión de la unidad del todo complejo, ¿no? Y aquí entonces ya viene un posicionamiento del autor respecto a este trabajo en torno a la noción de sobredeterminación y por supuesto la de estructura. Y aquí cito un pasaje que viene a continuación. Los autores dicen, un paso adelante y al menos otro atrás. Las variantes que abría el concepto de sobredeterminación para pensar el problema de la ruptura revolucionaria sufrían aquí en este otro texto, que es sobre la dialéctica materialista, una, paréntesis, quizás no tan extraña mutación, ¿no? Althusser primero definía
en contradicción y sobredeterminación, la sobredeterminación, este concepto, ¿no?, como la característica clave que hacía del concepto de contradicción marxista un concepto operativo para pensar cómo se constituía una unidad de ruptura. En ese caso, la referencia a Mao, y ahí también hay un posicionamiento respecto a la lectura de Althusser respecto a Mao, aparecía subordinada aquí a la reivindicación de Lenin. Sin embargo, en este otro texto, sobre la dialéctica materialista, intentaba profundizar esa reflexión, pero cambiaba sustancialmente el sentido de la búsqueda. Y aquí está este paso, que yo digo entonces que ya indica un problema que es necesario seguir, ¿no es cierto?, profundizando, desarrollándolo, ¿no? Paso de la unidad de ruptura al todo articulado dominante. Este se caracterizaba por la distinción, contradicción principal y secundaria. Recordemos que es una también elemento de este entramado teórico, ¿no?, que Althusser toma de Mao Zedong. Entonces, de una simultaneidad e inmanencia de las contradicciones, en la cual la contradicción capital-trabajo se hacía operativa a través de otras, que sin reemplazar ni subordinarla, podían tener un peso decisivo en la unidad de ruptura, pasamos a una teoría como la contradicción principal constituye una estructura dominante cuyos contornos no pueden ser modificados en un sistema, y ahí está subrayado, ¿no?, con cursiva, de jerarquías que componen la estructura de una coyuntura. En síntesis, había buscado una teoría de cómo se rompe una estructura y terminaba ofreciendo, sobre todo, una explicación de cómo funciona, en términos más o menos contradictorios con el planteo del texto anterior, ¿no?, de contradicción y sobredeterminación. No obstante, por supuesto, aquí, y continúo leyendo este pasaje, Althusser no formulaba explícitamente una teoría conservadora de la primacía de la estructura. Y eso también ahí siempre hay que destacarlo, ¿no?, principalmente por la reducción habitual que se hace de Althusser como una estructuralista, ¿no?, que se indican. No postulaba entonces una teoría conservadora de la primacía de la estructura. Intentaba conciliar esta teoría de la contradicción principal y la secundaria y la del todo articulado dominante, con el intento de restituir a la contradicción su carácter rupturista. Para ello sostenía que la contradicción es el motor de desarrollo y que pasa por una fase no antagónica, otra antagónica y otra explosiva, que constituyen las fases del todo articulado dominante en su proceso complejo. Por Marx, la revolución teórica de Marx era una potente intervención, continúan los autores, que reunía las principales ideas con que Althusser había intentado revelar a Marx y al marxismo desde el comienzo de los 60. Sin embargo, dejaba planteada una serie de ambivalencias. Y aquí esta palabra, este término ambivalencias también va a aparecer en Sacristán, en un determinado momento que también lo voy a comentar. A saber, la ambivalencia, ¿no?, entre la contradicción sobredeterminada y el todo articulado dominante, entre la ruptura y la jerarquización, entre un pensamiento que actúa en la coyuntura y un pensamiento de la teoría con mayúsculas, muy cercano a la idea de una, comillas, ciencia de la ciencia, ¿no?, que es el punto donde el mismo Althusser reconoce lo que él llama teoricismo, ¿no? Althusser en principio definía estas disyuntivas en favor de las segundas variantes contra las primeras, sin resolver del todo estas ambivalencias, que en definitiva, ¿no?, y también destaco esto, estuvieron siempre presentes a lo largo de su trayectoria. Como se puede ver, aquí se menciona el texto sobre la Génesis, y podemos entonces nosotros indicar otros textos, por ejemplo, el mismo famoso sobre la ideología y aparato ideológico de Estado, ¿no?, y muchos otros, donde efectivamente se ve lo que aquí se indica como una ambivalencia, ¿no? Y eso me parece a mí que es un punto muy, muy destacable que señala el libro, que señalan los autores, porque ahí nos enfrentamos a un problema, ¿no?, que me parece a mí, y aquí ya una lectura que hago, no pasa, me parece, ya, también ya una posición, por reivindicar un polo u otro polo, ¿no?, sino que pensar la articulación de ambos.
Y ahí me parece que Althusser hay una riqueza que habría que seguir ahí indagando, cómo pensar entonces esta articulación, que puede entonces aparecer como una contradicción o una ambivalencia entre ambos polos, ¿no? Entre esta unidad de ruptura, desde el concepto de sobredeterminación a este todo complejo, ¿no? Articulado dominante, etc. Pero el punto ahí es la articulación, ¿no? O el nudo entre ambos términos de su teoría. Dicho esto, esta ambivalencia, esta parte dedicada al Althusser prosigue de una manera muy, insisto en eso, clara, precisa, de una manera muy notable, indagar en otras obras de él, indagar también en mostrar cuál fue su posición, por ejemplo, ya filosófica y también política respecto a mayo del 68. Hay un capítulo muy, me parece relevante sobre la lectura que hace Althusser del 68, donde trabaja textos que no están todavía traducidos al español, como el de los problemas universitarios, ¿no? Que sería, bueno, traducirlo. Pero bueno, eso también me parece muy notable como presentando eso. Pero junto con los trayectos que vendría a continuación, el Althusser de la autocrítica, el de los años 70, y que llega también, por supuesto, el de los años 80 con el materialismo del encuentro, ¿no? Lo que aquí también se va perfilando, junto con esto, tal como se indica anteriormente, que la ambivalencia sigue permaneciendo en sus distintas obras. Por ejemplo, la que viene ya a continuación de Pour Marx, o la Revolución Teórica de Marx, que es Leer le Capital, o Para leer el Capital, donde nuevamente aparece ahí entonces una dificultad en Althusser, ¿no? Leo rápidamente aquí un pasaje. Un problema importante de la tentativa que se trabaja específicamente en Leer le Capital residía en la contradicción entre el intento de establecer un concepto de un todo articulado sin centro, nuevamente, ¿no? Pero al mismo tiempo intentar salvar la determinación en última instancia por la economía. Y ahí aparece como otro ángulo de la complejidad de esto, ¿no? La problemática althusseriana de la combinación intentaba acercarse a una lectura mecanicista de la cuestión de base y superestructura. Pero la relectura de la historia en términos de estructura conceptual lo alejaba de una explicación comprensiva de la relación entre estructura y cambio histórico. Este problema era similar al que señalamos sobre Pour Marx a propósito, indican los autores, sobre la terminación como ruptura o como explicación de la estructura con su jerarquía, ¿no? Entonces ahí nuevamente se insiste y se destaca esta cuestión, ¿no? Entre la sobredeterminación como ruptura o como explicación de la estructura con su jerarquía. Problema que aparece entonces en este texto. Más adelante, refiriéndose a la posición o al Althusser al interior del Partido Comunista francés y los problemas que ello conllevaba, ¿no? Y aquí también los autores dicen que el límite que establece para su teoría la política en específico del Partido Comunista francés, ¿no? Y nuevamente aparece entonces ya en términos de una tensión más adelante, en unas páginas más en otro capítulo, ¿no? Una tensión entre un marxismo de la lucha de clases y un marxismo de la reproducción. Entre un marxismo de la lucha de clases y la tradición y orientación del Partido Comunista francés. Y por último, lo que tiene que ver con esta primera parte, ¿no? Después de indicado eso, hay una cuestión también muy problemática, que me parece también importante destacarla, y enfrentarla y poder discutirla, que tiene que ver con los planteamientos de Althusser ya en los años 80 sobre el materialismo del encuentro, sobre el clinamen, ¿no? Etcétera, y la cuestión de la estrategia que mencionaba Constanza. Allí también hay una posición al respecto. Y leo el pasaje, ¿no? La propuesta del materialismo aleatorio pretendía adaptar la figura del clinamen a aquellas partes de la obra de Marx y Engels que parecían menos normativas o menos tendientes a establecer ley histórica, como el capítulo sobre la acumulación originaria o el texto de Engels sobre la situación de la clase obrera en Inglaterra.
pero, y aquí también una posición de los autores sobre esta obra, era esta operación arbitraria. Sencillamente porque un análisis concreto no es reducible a un grupo de átomos agrupados accidentalmente, ¿no? Aquí también entonces aparece un problema, me parece importante debatirlo. Y aquí aparece un término también muy relevante, porque me parece que va a marcar una diferencia, que es tratar la tercera parte entre Althusser y Sacristán, ¿no? Que tiene que ver con las mediaciones. Aquí hay un concepto que aparece en la primera parte de lo que tiene que ver con el literario de Althusser, aparece no tan destacado, ¿no? Pero sí ya con la parte sacristana aparece con mucha fuerza, porque este término mediación va a ser una de las claves de su concepto de dialéctica. Entonces, que continúe sobre este punto en particular, que es lo de Althusser y el matrimonio del encuentro. Las mediaciones conceptuales construidas por Marx y Engels jugaban un rol fundamental para su comprensión de la realidad, particularmente las clases y fracciones de clases, agrupadas en partidos y actuando bajo la tutela o en lucha por el poder del Estado. Si bien Althusser señalaba que en su propuesta lo central era la materialidad y no la aleatoriedad, parecía que su procedimiento argumentativo consistía en diluir las mediaciones que constituían las realidades analizadas por Marx y Engels, e intentar remitirlas esquemáticamente a la figura de los átomos y el clinamen. Se puede objetar, prosigue este libro, que al hablar de un encuentro que toma consistencia, Althusser intentaba presentar la posibilidad de sostener el principio de la aleatoriedad con la posibilidad de que se constituyeran ciertas relaciones, instituciones o sistemas con algún tipo de duración. El propio Althusser lo presentaba de esta forma. El encuentro que toma consistencia podría ser una figura cercana a lo que en la tradición marxista se llamó, fíjese, mediación, pero con el modelo de la aleatoriedad. Este encuentro que tomaba consistencia tenía importantes limitaciones en cuanto a la organización política, y aquí otro punto problemático, me parece, que hay que discutir. Si el encuentro era accidental y aleatorio, por más que tomara consistencia, el lugar que tenía la acción política orientada a un objetivo y con ella el pensamiento estratégico, adquiría un rol extremadamente subordinado, ¿no? Si la acción y la coyuntura reivindicada por Althusser como propia de Maquiavelo y Lenin es asimilable a la práctica política del marxismo, esta requiere precisamente de un pensamiento estratégico anterior al encuentro, aunque no pueda prever de antemano lo que ocurrirá después, ¿no? Esta cuestión entre estrategia y encuentro, entonces, también la destaco como un problema que habría que desarrollar, que habría que debatir, que habría, ¿no es cierto?, que discutir a fondo, ¿no? Porque en este libro se está postulando que el planteamiento estratégico, aquella política que establece un objetivo, ¿no?, estaría subordinado o prácticamente sería inexistente en una lógica del encuentro, en una lógica del clinamen, ¿no? Ahí entonces un problema. Bueno, y me estoy un poco alargando, entonces, sobre esta primera parte en particular, junto con mencionado esas tensiones, ambivalencia, contradicciones, ¿no?, problemas que se generan en el trayecto de Althusser, ¿no? Sí, habría que, me parece a mí, nuevamente, pensar la articulación o el anudamiento entre los polos que aparecen. Principalmente porque, si bien, y con esto podríamos recurrir a un texto de André Tossell, que tradujo Marcelo Starnsemon para Revista de Marcaciones, que se llama Los avatares del materialismo aleatorio, en la filosofía tardía de Louis Althusser, ¿no? Ahí en ese texto, André Tossell, recurrimos a él, plantea de que la estructura hay que pensarla como una coyuntura, ¿no? La estructura como una coyuntura, al mismo tiempo, ¿no?, me parece que hay que mantener el punto de que también la estructura, la coyuntura hay que pensarla como una estructura, ¿no? Porque entonces aquí hay una doble marca de una operación. Pensar la estructura como una coyuntura y la coyuntura como una estructura, ¿no?
y aquí voy a citar a Vittorio Morfino: doble marca, pues, de lo que se trata en última instancia es pensar, y este es Morfino, la estrategia política, nuevamente el tema de la estrategia, de un sujeto, Althusser por supuesto preferirá el término agente, capaz de una intervención en la coyuntura, en una realidad efectual tomada como no algo estático, sino como relación de fuerzas en perpetua mutación y cambio de equilibrio. Entonces, ese es como me parece a mí el punto que podríamos también abrirlo como problema y discutir. Bueno, después es la segunda parte, y no me voy a detener ya porque para que también escuchemos, ¿no es cierto?, por supuesto, lo importante a los autores de este libro, ¿no? La segunda parte está dedicada al trayecto, al itinerario de Manuel Sacristán. Yo ahí destaco los elementos biográficos, está muy bien presentado, una lectura que se sigue muy rápidamente y es muy interesante entonces indagar ahí el papel político y teórico de Sacristán en España, en Barcelona, y los distintos problemas, ¿no?, que tuvo que enfrentar, ¿no? Y en respecto nuevamente a lo que tiene que ver con las piezas teóricas, yo destaco acá, lo primero es lo de Sacristán, que se presenta muy bien, que tiene que ver con la concepción de mundo. Ahí hay una noción de concepción de mundo muy importante, y de cómo esta concepción de mundo se articula con la ciencia, ¿no? Pero articulando, pero al mismo tiempo estableciendo una distinción entre ellas. Y después de esto, la cuestión de la dialéctica que ya mencionaba Constanza, que hay un texto muy interesante de Sacristán sobre la dialéctica, cuál es su posición respecto a la dialéctica. Y ahí aparece, y dicho de una manera muy general y rápida, nuevamente el punto de la mediación, como yo le indicaba, ¿no? Y esto entonces de pensar la totalidad, a diferencia de la ciencia, que es en plural, ¿no?, la ciencia, que trabajan objetos singulares, concretos. La dialéctica no sería una ciencia en tanto lo que su tarea es, como un todo artístico, como plantearía Marx, ¿no?, establecer las mediaciones entre diversos niveles e ir pensando la totalidad. Y ahí entonces Sacristán insiste en este concepto de la totalidad, ¿no? Y ahí hay también un debate importantísimo de cómo entender la totalidad, cosa que Althusser fue muy problemática. Se mencionaba también ahí anteriormente una correspondencia con Macherey, de cómo Macherey le indicaba a Althusser de que el concepto de totalidad todavía era un obstáculo, ¿no?, hegeliano en la lógica que se está abriendo. Pero bueno, y por último, ya para ir cerrando, ¿no?, lo que tiene que ver ya con la estrategia, que es la última parte, o el penúltimo capítulo de la tercera parte, que es una suerte de lectura que establece las diferencias o los puntos de encuentro de estos dos pensadores, ¿no? Y aquí tal también como señalaba Constanza, que tiene que ver con este punto, y que dice que Althusser como Sacristán fueron pensadores cuyo fuerte no fue el de los problemas estratégicos, ¿no? Yo aquí tengo una diferencia al respecto, porque si bien no establecieron de manera positiva la cuestión del objetivo, ¿no?, estratégico, tal como se indica en un determinado pasaje también de este texto, la estrategia no pasa o su ámbito no solamente es la discusión sobre el objetivo, aun cuando sumamente importante, ¿no?, por supuesto, sin objetivo no hay estrategia, pero lo que tiene que ver con el tema de los sujetos, lo que tiene que ver con el tema de la gente, lo que tiene que ver con el tema del análisis concreto, situaciones concretas, lo que tiene que ver el tema de la dialéctica, lo que tiene que ver con la cuestión de la contradicción, en las concepciones de mundo. Por lo tanto, todos los problemas o las piezas teóricas que trabajaron estos dos autores son, me parece a mí, elementos ya dentro de teórico en un planteamiento estratégico, ¿no? Ambos fueron militantes comunistas, por lo tanto la cuestión del objetivo siempre estuvo ahí presente. Pero ahí hay que, me parece a mí, subrayar con mucho más fuerza, este objetivo atraviesa cada una de las reflexiones de ambos autores, ¿no? No hay un problema, la estrategia no es aparte. Con esto lo que quiero decir es que
la cuestión en ello de la estrategia no es aparte de sus itinerarios, ¿no? Sino que determina cada uno de los pasos que hicieron en este itinerario. Por lo tanto, y con esto cierro, y con esto también destaco lo del libro, que para pensar, y ahí también comparto con Constanza la urgencia de repensar, ¿no es cierto?, en estos tiempos la cuestión de la estrategia, es los dos itinerarios de los dos pensadores y los aportes de este libro, con todas las cuestiones teóricas que presentan, ya son de por sí problemas que competen a la cuestión de la estrategia. Y bueno, y con eso concluyo y agradezco nuevamente la posibilidad de la lectura. Así que gracias. Bueno, Marcelo, muchas gracias por tus comentarios. Vamos a escuchar ahora a los autores del libro para que nos cuenten un poco de su trabajo y también respondan, comenten lo recientemente dicho por Constanza y por Marcelo. Va a comenzar Ariel. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, Ariel. ¿Se me escucha? Bien. ¿Sí? Bueno, ante todo, agradecerte, Marcelo, la invitación de la cátedra para la presentación del libro, y a Constanza y al otro Marcelo, a Rodríguez, palabras. Escuchando la presencia de un compañero del otro lado de Gualmapu, compañero que está residiendo en Chile, un saludo muy grande para el pueblo de Chile, la juventud de Chile, que viene desde hace ya muchísimos meses dando lecciones de combatividad, de insurgencia, de democracia, de lucha callejera, que hemos seguido con muchísimo interés y con muchísima preocupación por momentos, y siempre alentando a la juventud del pueblo chileno, el pueblo mapuche, que están y han estado en las calles y ahora están en medio de un proceso político sumamente interesante, del que sin duda tendremos mucho para aprender. Yo, antes de dejarle la palabra a Juan, quizá pueda tomar un poco más las características o el contenido del libro. Quizá para comenzar a situarlo, haría algunos comentarios breves sobre la factura del libro y cómo fue que terminamos escribiendo este libro, Juan y yo. Con Juan tenemos una relación político-intelectual desde hace muchos años, ¿no? Desde antes, pero digamos se fortaleció a partir de la creación del FIT en 2011, pero nuestra relación hubo momentos en los que teníamos muchísimas diferencias de todo tipo, políticas, tácticas, prácticas, teóricas, y con el paso del tiempo, producto de muchas discusiones, intercambios, charlas, hacer juntos algunos seminarios que yo organizaba en la Universidad Nacional del Comahue y Juan venía como invitado. Bueno, cada vez fuimos, creo yo, sintiéndonos más atraídos uno por el otro por las cosas que planteábamos. Cada vez fuimos encontrando más puntos de acuerdo. Y creo que en este libro alcanzamos unos niveles de acuerdo que al principio yo solamente no los esperaba. De hecho, bueno, habíamos acordado, después de decidir podernos escribir juntos un libro, que bueno, en los temas en los que no hubiera acuerdo, dejaríamos planteado que tal o cual problema podría ser legítimamente abordado viéndolo así o viéndolo asá, y que los autores no estén de acuerdo. Pero finalmente, prácticamente en todos los aspectos llegamos a una posición común. Y creo que llegamos a una posición común en términos genuinos, no en el sentido de, bueno, yo renuncio a tal cosa, te la concedo, sino de que nos convencimos de que esa mirada era la más justa. Podría no haber pasado, podríamos no haber tenido esos niveles de acuerdo, pero la realidad es que los tuvimos, y eso creo que es una cosa muy remarcable de un proceso de
de cooperación intelectual. Y llegamos a este libro, bueno, justamente por algunas de las preocupaciones compartidas. Veníamos y estamos en lugares diferentes, ¿no? Juan es un militante, un dirigente de un partido político, el Partido de los Trabajadores Socialistas, pero un militante con mucha preocupación teórica, genuina. Y yo era, durante muchísimo tiempo, un intelectual marxista independiente, con mucha participación militante a nivel reivindicativo, sindical, etcétera, pero que hacía muchos años que no estaba encuadrado en ninguna organización política, sin haber considerado nunca que no había que estar en ningún partido político, simplemente no sintiéndome cómodo con ninguna de las organizaciones o no compartiendo plenamente con ninguna de las organizaciones que existen. Desde esos dos lugares distintos, bueno, hace muchos años empezamos este proceso de intercambio intelectual, de discusión, de cooperación, de debate también. Hay algunos debates que lo hemos tenido incluso públicamente. Y finalmente, en un momento nos dimos cuenta que en algunas búsquedas estábamos rumbeando para los mismos lados, ¿no? Que ambos estábamos preocupados por pensar los nuevos problemas, pero que para pensar los nuevos problemas no se trataba de descubrir el dulce de leche, sino que había que estar también muy anclados en el pasado, ¿no? Que para entender el mundo que se viene había que entender muy bien el mundo del pasado, y entonces estábamos en esta búsqueda de pensar lo nuevo, pero sin renunciar a la herencia recibida. Y en esa tensión nos parecía que había algunos autores y autoras del pasado que tenían muchas cosas interesantes para decir, y que algunos inclusive podían ser casi completamente desconocidos, como era el caso de Sacristán, ¿no? Sacristán, un autor de muchísimo interés, un precursor de muchos temas, un pensador de un rigor excepcional, ¿sí? Con capacidad para combinar diferentes dimensiones que rara vez se conjugan en una misma persona, ¿no? Para decirlo así muy rápidamente, es una persona con mucha formación literaria, inclusive poética, que estudia ciencia de las más duras, ¿no? Se especializa, doctora en lógica. Entonces es un lógico con sensibilidad poética, ¿no? Una combinación que no es de las más corrientes, pero además con mucha preocupación política, que no es solo preocupación política, sino es compromiso político en calidad de militante, ¿no? No es simplemente alguien que firma alguna declaración, sino alguien que se compromete con las grises tareas de la organización, en un contexto además de la dictadura franquista, ¿no? Una militancia en contexto de clandestinidad. Entonces reúne una serie de atributos que rara vez se conjugan. Al mismo tiempo, es una persona y su obra prácticamente desconocida, fuera de España es muy poco conocida. Quizá en México se lo conoció un poco porque en sus últimos años Sacristán estuvo en 2 ocasiones y brindó algunos seminarios y se le hizo alguna entrevista, pero básicamente es un autor desconocido. Y durante muchísimo tiempo era también muy difícil conseguir textos de Manuel Sacristán. Afortunadamente en los últimos años, quien hurgue podrá encontrar mucho en la web, ¿sí? Porque hay mucho material ya digitalizado disponible. Y bueno, tuvimos la fortuna también, gracias a la amistad que mantenemos con Salvador López Arnal, de acceder prácticamente a la totalidad de las cosas publicadas y a muchas cosas todavía no publicadas de la obra de Sacristán. Y también, bueno, por supuesto que para la elaboración de este libro, la tesis de Miguel Manzanera Salaver ha sido clave, porque él no solo que ha hecho un estudio muy enjundioso de la trayectoria intelectual de Sacristán, sino que también dio a conocer y publicó en su tesis, bueno, no está editada, pero si uno la puede conseguir, está disponible, muchos documentos inéditos. Y bueno, y también logramos hacer algo parecido con Althusser, de acceder a las últimas publicaciones y algún que otro documento inédito, entonces podíamos armar un rompecabezas prácticamente integral de estas figuras
incluso más allá de lo que quizá hubiéramos pensado al principio pensamos que iba a ser un libro un poco más ligero, y después terminó siendo un libro más erudito, más profundo de lo que quizá imaginamos al comienzo. Y de la misma manera, terminó siendo un libro menos polar de lo que lo imaginamos al principio, porque en un primer momento tendíamos a contraponer Sacristán Althusser, ¿no? Porque el Althusser cientificista, ¿no? El Althusser de los años 65, 66, era un Althusser que claramente colisionaba con la perspectiva no cientificista, aunque sí rigurosamente científica de Sacristán. Pero cuando nos pusimos a hurgar más en unos y en otros, empezamos a encontrar que Althusser revisaba esas posiciones cientificistas, que las matizaba, que las modificaba, a veces que las abandonaba, y más allá de las diferencias, que son reales y que existieron entre uno y otro autor, encontrábamos profundos puntos de acuerdo, con lo cual hasta tuvimos que cambiar el título del libro, que al principio iba a ser Althusser versus Sacristán, y después terminó siendo Althusser y Sacristán. Entonces, me parece que el libro tiene una cosa que quizás sea la más original, que es analizar en paralelo estos dos autores que, a pesar de haber sido contemporáneos, haber sido militantes de una misma tradición política, haber llegado a algunas conclusiones fundamentales muy parecidas, rara vez son colocados uno junto al lado del otro, ¿no? Es perfectamente posible que una persona especialista en Althusser conozca poco y nada, inclusive que haya ni siquiera oído hablar de Sacristán, y es sumamente probable que quien esté muy familiarizado o muy familiarizada con la obra de Sacristán tenga una lectura sesgada o parcial de Althusser, ¿no? Y entonces vea, como veíamos nosotros antes de iniciar esta investigación, Althusser y Sacristán como dos polos casi dicotómicos, plenamente diferenciados. Entonces, bueno, me parece que lo más original del libro es haber puesto uno al lado del otro, Sacristán y Althusser, y mostrar sus diferencias, pero también sus profundas coincidencias. Y bueno, como dijo Constanza, haberlos analizado con mucho respeto exegético en cuanto a lo que dijeron, lo que pensaron en el momento en el que lo hicieron, pero también con cierta voluntad de emplearlos para pensar problemas contemporáneos, problemas que son nuestros. Conjugando esas dos dimensiones sin confundirlas, ¿no? Sin atribuirles a ellos los problemas que son nuestros, es decir, tratando de no hacer mal exégesis. Después, bueno, quien lea deberá juzgar si hemos hecho buena exégesis o no, o si hemos pensado bien o mal, o más o menos rigurosamente lo que hemos intentado pensar. Pero ha habido una voluntad de no limitarnos a la exégesis, no de limitarnos a la historia de las ideas o de la práctica política, pero siendo respetuosos de esas dimensiones. Y por último, sobre la cuestión que salió en las dos intervenciones anteriores sobre la estrategia, ¿no? que sería una dimensión que ninguno de estos dos autores abordó con detenimiento o específicamente, pero que siempre rondaron en ellos. Creo que también han sido cuestiones que siempre rondaron en Juan y en mí. En Juan más acuciantemente por su carácter de militante y dirigente de un partido político. En un partido político la dimensión estratégica tiene una importancia indudable, fundamental. Y en mi caso un poco menor, porque no tenía ese carácter de militante o dirigente político, pero nunca se me ocurrió pensar que se podía abandonar esa problemática o pensar esas cuestiones o reflexionar al respecto. Y ahí me parece que en Sacristán hay algunas afirmaciones o reflexiones interesantes sobre el hecho, donde quizá Sacristán minimiza el problema estratégico y lo minimiza priorizando otro problema, ¿no? O sea, él piensa que es fundamental desarrollar una cultura revolucionaria, una cultura comunista, y que sin ese suelo, sin esa base, pensar planes estratégicos es como construir castillos en el aire, ¿no? Quizá él exagera esa posición, que me parece en principio correcta,
hasta el punto de casi desentenderse de los problemas estratégicos, pero yo creo que corregido ligeramente está apuntando a algo fundamental, ¿no? Es necesario pensar en estrategias, pero es fundamental construir el suelo político-cultural que hace que una estrategia determinada pueda llegar a florecer. Y en eso creo que tanto Althusser como Sacristán han sido dos intelectuales comunistas que han desarrollado una cultura comunista, digo comunista en el sentido amplio de la palabra, no como reducida a la cultura de los partidos comunistas oficiales, ¿no? Han sido intelectuales que cultivaron una cultura comunista de altos vuelos, ¿sí? De mucho rigor, que permitió que ciertas discusiones marxistas salieran de los pequeños murallas del marxismo y fueran tomadas más allá de esos sectores. Y en ese sentido han hecho un aporte intelectual, cultural sumamente importante, más allá del cual han planteado una serie de problemáticas como la problemática de los nuevos movimientos sociales, como la problemática del género y los feminismos, muy tempranamente, ¿no? Ya a fines de los 60, en los años 70, o la problemática ecológica que Sacristán cultivó con mucho cuidado, y muy tempranamente, y como siempre acostumbro decir, con perspectivas que son en muchos casos no solo precursoras, sino también incluso mejores, o están mejor pensadas ciertos problemas de lo que se lo está pensando en la actualidad. Así que bueno, dicho esto y reiterando el agradecimiento por esta invitación, cedo la palabra. Bueno, gracias Ariel por tus palabras. Vamos a cerrar entonces la presentación con la exposición de Juan Dalmaso. Activate el micrófono, Juan. Ahí va. Ahí está, sí. Bueno, gente, muchas gracias. Gracias, por supuesto, otra vez a Marcelo y a la gente de la Cátedra de Teorías de la Historia por organizar esta actividad. Y bueno, a Constanza y a Marcelo Rodríguez por participar. Bueno, ahora vamos a comentar algunas de las cosas que dijeron. Les quería comentar, antes de hacer mi intervención, que en el chat de la transmisión vamos a pegar un drive que es por una declaración en repudio a la represión que hizo ayer el gobierno de Gerardo Morales en Jujuy, golpeando a Gastón Remí y a otros compañeros y compañeras, para impedir que asuma Gastón su banca de diputado del Frente de Izquierda, respetando el mecanismo de rotación que tenemos establecido entre las fuerzas de FIT desde su constitución. Es algo que no hace falta ser trotskista para adherirse, únicamente es en defensa de nuestro derecho democrático y de la gente que nos votó, ¿verdad? Así que queda hecha la invitación para adherir al petitorio, y dicho esto, paso al tema de la charla. Bueno, en primer lugar, hay varias de las cuestiones que se plantearon que me parecen muy pertinentes, muy interesantes. Voy a tratar de referirme un poquito a eso. Antes, lo que quería decir, retomando un poco lo que planteó Ariel, algo que tiene que ver con el contexto del libro. Yo creo que, y que lo mencionó Marcelo al principio cuando él cuenta los temas que tocan en la Cátedra de Teoría de la Historia, e hizo alusión al marxismo occidental. Yo creo que, bueno, el texto ese de Perry Anderson de Consideraciones sobre el marxismo occidental es un texto clásico para discutir las derivas que tuvo el marxismo en el siglo XX. En una época, la militancia juvenil, cuando yo era joven, que fue hace bastante, la militancia juvenil del PTS lo tenía como un libro importante en cuanto a la formación teórica o de conocimiento histórico de lo que había ocurrido con el marxismo del siglo XX. Y efectivamente, si uno toma tanto las consideraciones como el otro libro de Anderson, Tras las huellas del materialismo histórico, y más recientemente el libro de Razmik Keocheyan, Hemisferio Izquierda, con eso uno se hace un mapa de lo que pasó con el marxismo, o buena parte de él,
y posteriormente con lo que se dio en llamar las teorías críticas, bueno, las otras teorías que en muchos aspectos pueden ser complementarias y en muchos otros quizá más intentan rivalizar o en algunos casos son abiertamente hostiles al marxismo, ¿no? Pero creo a la vez, digamos, que el esquema de que primero hubo marxismo clásico y después por la burocratización de la URSS y la guerra mundial hubo marxismo occidental que desplazó, ¿no?, los temas, dejó de centrarse en la economía y la política y pasó a discutir más cuestiones de estética y de literatura y de filosofía. O sea, un marxismo no centrado directamente en las cuestiones políticas, por más que el marxismo clásico también, y esto también lo dice Anderson, había abordado los otros temas, ¿no?, de la literatura, de la filosofía, o de la estética incluso, pero bueno, no al mismo nivel. Me parece que el esquema es un poco, o sea, es bueno, sirve para entender, a la vez es un poco cómodo, o sea, promueve cierta pereza intelectual en el sentido muy específico de que si uno se atiene al pie de la letra a la idea de que en los años de la segunda posguerra solo hubo marxismo occidental, bueno, Anderson hace la excepción de las corrientes trotskistas, por supuesto, ¿no?, que dice trataron de mantener una relación entre teoría y militancia política más parecida a la de la tradición clásica. Bueno, y él tenía la expectativa, ¿no?, con el ascenso del 68 y de los 70, que se pudiera reconstituir, ¿no?, esa unidad. Pero quiero decir, el análisis de que el marxismo occidental es esencialmente, o el marxismo de la segunda posguerra, es esencialmente marxismo occidental, más o menos desligado de las cuestiones políticas, a veces puede servir para no ver cosas que muchos marxistas de ese momento intentaron plantear en términos políticos, ¿no? Entonces, esta es una primera cuestión. Por eso en el libro nosotros decimos con Ariel que quizás el esquema o la etiqueta de marxista occidental se aplica sobre todo al Althusser en determinado momento, pero no en todo. O sea, el tipo que hace el balance del mayo del 68 discutiendo con su ex estudiante, ¿no? Althusser discute con Michel Berret y que hacía un balance más bien apologético de la política del PCF, Althusser va a discutir en contra, hace todo un balance propio sobre lo que es el balance, las conclusiones de ese proceso, critica la política del partido. O sea, difícilmente se puede considerar que alguien que hace eso es alguien que no opina de política porque solo habla de filosofía o habla de cosas que no tienen que ver directamente, de manera inmediata con la política, ¿no? Y así se puede tomar también las otras discusiones en las que se vio envuelto Althusser, públicas, digo, ¿no? Porque esta es una discusión pública, salen publicados esos textos, y también, o sea, tanto el artículo que sale en la Pensée como después una carta muy parecida que le manda María Antonieta Macchiocchi, que sale publicada en un libro de ella, así como las otras discusiones, ¿no?, del 76 y 78 contra la línea del eurocomunismo, contra la política de la dirección del PC en las elecciones del 78. Pero quiero decir, bueno, y en el caso de Sacristán también, o sea, Sacristán es un tipo que es del PC durante muchas décadas, bueno, antes había sido falangista, rompe, se hace del SUC y del PC, y a partir de los procesos del 68, sobre todo la primavera de Praga, inicia un distanciamiento que se termina de confirmar en los años 70. Pero, digamos, son autores que si uno los mide desde la óptica del esquema marxismo clásico hasta la primera, más o menos hasta la primera mitad del siglo y después marxismo occidental, no encajan del todo bien. Y eso era una cosa que nos interesaba plantear, por eso los presentamos como comunistas críticos, en el sentido de gente que se incorpora al marxismo en un contexto de un movimiento comunista burocratizado y manejado por el estalinismo, y va desarrollando progresivamente una serie de posicionamientos que los separan de las líneas principales que defendían las direcciones de esos partidos. Entonces, esto para mí es importante porque no creo que sea ningún descubrimiento lo que planteamos, pero muchas veces queda como muy en segundo plano y a la vez impide ver en qué medida marxistas de los años de la segunda posguerra, que son un poco más cercanos en el tiempo a nosotros, plantearon cosas que pueden ser de actualidad. Entonces, este es un primer aspecto que me parecía importante destacar. Y en ese sentido, el problema de cómo ambos
fueron buscando desde posiciones que hacían primero más hincapié en las cuestiones teóricas, tanto Althusser como Sacristán, más allá de que Sacristán tenía una militancia con más responsabilidad política, cómo fueron, en la medida en que fueron impactados por los acontecimientos que les tocó vivir, acercándose a una lectura de un marxismo más centrado en la lucha de clases, cada uno a su manera, con distintas características que después me voy a referir. Esto en primer lugar. En segundo lugar, me parece muy importante lo que Constanza, bueno, que también lo retomó un poco Marcelo en la discusión de sobredeterminación, sobre la cuestión de la dialéctica. Lo que queríamos, bueno, Ariel y yo sobre este tema venimos de lecturas bastante diferentes, o sea, Ariel tiene mucha lectura de los marxistas analíticos, una serie de cuestiones que yo no le he dedicado, la verdad, mucha atención, y más bien vengo de lecturas que tienen que ver con el marxismo hegeliano, ¿no? Entonces, lo que sí nos parecía, y que creo que es algo que se puede constatar viendo que en cada marxista hay una explicación distinta a la dialéctica prácticamente, es que es toda una temática que en muchos casos, en distintas vertientes de la tradición marxista, se considera más sistematizada de lo que efectivamente está. Y acá hay como dos alternativas distintas que tratan de ofrecer, me parece, Althusser y Sacristán. Para mí Althusser hace un programa un poco demencial, ¿no? que después lo siguió Pierre Macherey, ¿no? Que es el de tratar de hacer una dialéctica no hegeliana, ¿no? Que es algo que también es difícil de desarrollar, o sea, tiene el mismo problema que tienen muchas de las fórmulas que criticaba Althusser, que, vamos a decirlo así, es más fácil formular el problema que de alguna manera exponer cómo sería su conceptualización más clara, ¿no? Pero me parece que con la discusión de sobredeterminación, Althusser estaba indicando algo en lo que no estaba, me parece a mí, tan errado, en el sentido de que había en muchas de las lecturas del marxismo de esos años, en particular las variantes con las que discute él, ¿no? Más entre el estalinismo y los marxismos humanistas, ¿no? Que el PC francés hacía como una mezcla de las dos cosas, había, digamos, una idea muy simplificada de la dialéctica, bueno, que la dialéctica era el poner cabeza arriba lo que había hecho Hegel y todo ese tipo de cosas, entonces él intenta buscar una forma específica que tiene que ver con esta explicación del proceso histórico, especialmente en las coyunturas más picantes, vamos a decir, ¿no? En los momentos de ruptura y de desarrollo revolucionario, que se puede explicar a partir de un conjunto de relaciones e interacciones en las cuales las jerarquías no están establecidas de antemano. Bueno, y ahí está la oscilación un poco que señalamos, que la comentaba Marcelo, de cómo él termina resolviendo más en el primer artículo, digamos, de contradicción sobre determinación, lo plantea más abierto y más de ruptura, y después lo plantea como más jerárquico, más inspirado en los escritos de Mao, que, bueno, no son de nuestra mayor simpatía, vamos a decir. Pero más allá de la solución y de los límites que tenga, creo que estaba acertado el problema de que este era un tema que había que poner en discusión. Y por el lado de Sacristán va a ser, yo diría, bastante más cauteloso, ¿no? En particular a Sacristán lo de la sobredeterminación no le parecía algo especialmente atractivo. Nosotros ahí en el libro retomamos algunas cosas que plantea Alex Kalínicos en su libro de los 70 y que también se pueden de alguna forma corroborar con unas notas que tomó Joseph Serrano en el archivo del IMEC sobre el ejemplar que tenía Althusser de la historia de la Revolución Rusa de Trotsky, que hay ciertas afinidades, digamos, en la versión por lo menos que nosotros veíamos más interesante de la sobredeterminación, entre eso y lo que es el análisis de Trotsky sobre el desarrollo desigual y combinado, ¿no? Que hace a esta cuestión de entender determinados procesos históricos o determinadas formaciones sociales o determinados momentos específicos a partir de una serie de relaciones que no son totalmente homogéneas entre distintos momentos de desarrollo entre lo que es la economía, la política, la cultura política, la lucha de clases, la tradición histórica, bueno, todos los elementos que de alguna forma entran a constituir
un momento histórico y que no siempre se articulan de la misma manera, ¿no? Entonces, a mí esa versión de la sobredeterminación me parece que es la más atractiva, la más interesante. Para Sacristán era una discusión que no tenía mucho sentido, porque él veía que el problema de la dialéctica pasaba por otro lado, no tanto por explicar cuál era su especificidad en Marx, sino por establecer cuál era su funcionalidad concreta en el proceso de construcción de una teoría, ¿no? Entonces él va a tomar esta idea, ¿no?, de que la ciencia tradicional utiliza el análisis reductivo y la dialéctica lo que hace es un proceso o procedimiento de totalización que no es solamente el recurso a la categoría de la totalidad, sino que tiene que ver con la explicitación de determinadas relaciones y problemas que el análisis reductivo de cosas específicas que hace la ciencia normal, para usar la terminología que retoma Sacristán, no lo puede ofrecer, ¿no? Entonces, y por ese motivo tampoco Sacristán sentía necesidad de justificar la dialéctica explicando que la ciencia se dirige, como por ejemplo ocurre mucho en el debate entre dialécticos y mecanicistas en la URSS a fines de los años 20 y comienzos de los 30, ese tipo de explicaciones de que las ciencias naturales se encaminaban hacia la dialéctica objetivamente o cosas así, a Sacristán no le parecía que eso sirviera para justificar la dialéctica, porque no era necesario. La dialéctica estaba justificada por la incapacidad del análisis reductivo de constituir una mirada del conjunto, para lo cual juega un rol fundamental la dialéctica. Entonces, estas dos visiones, que son bastante diferentes, pero que no son totalmente contradictorias en la medida en que ambas plantean que hay una suposición de que el tema está mucho más sistematizado de lo que realmente está, e intentan de alguna forma ofrecer alguna alternativa para pensarlo. Bueno, son, me parece, dos lecturas importantes y que, por distintos motivos, la de Althusser porque se ha hecho, digamos, una especie de foto del momento más cientificista y estructuralista, e incluso un texto como Contradicción y Sobredeterminación se lo considera en muchos casos estructuralista, cuando difícilmente se lo puede, haciendo una lectura más finita, catalogar de esa manera, efectivamente. Y en el caso de Sacristán, porque no se lo conoce, salvo porque Daniel Ben-Said ha tomado su conferencia, ¿no?, sobre el concepto de ciencia en Marx y digamos, la retoma, la discute en Marx Intempestivo, son cosas más, en el caso de Althusser, más criticado que analizado en detalle, y en el caso de Sacristán prácticamente ignorado. Dos cuestiones más. Sobre el tema de la ciencia, que señalaba Constanza también, me parece muy importante. Yo creo que ahí hay una cosa que es interesante, que ambos autores de alguna forma intentaron plantearlo, sobre todo en el caso, Sacristán más o menos siempre mantuvo una posición parecida, porque era un tipo, como yo decía, bastante cauteloso en cuanto a que no hacía declaraciones teóricas así muy escandalosas, no, en eso Althusser era como, bueno, como él se definía como un agitador político en filosofía, ¿no?, una cosa así. Sacristán es más cauteloso, pero ambos, sobre todo Althusser, después del momento más que se conoce como más teoricista, ¿no?, de las obras del 65, también toma esta idea, sobre todo, si no recuerdo mal, en el curso de Filosofía para Científicos, donde dice esta cuestión de que en determinados momentos hay crisis en los paradigmas o procedimientos de la ciencia, y que determinados científicos siguen trabajando buscando desarrollar alternativas, y otros caen en el misticismo o en algún tipo de crisis filosófica, cuestión que Sacristán también critica cuando reseña los debates entre Lenin y Bogdanov y el empiriocriticismo y todo eso, donde dice había un problema, digamos, de analizar que determinados problemas que tienen que ver con la ciencia se transformaban en crisis de la filosofía y del pensamiento en general, y discusiones de si existía la realidad exterior a las personas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que los análisis de Sacristán, y en cierta medida una buena parte de los análisis de Althusser sobre este problema, permiten de alguna forma separar lo que es la legitimidad de la construcción del conocimiento científico de lo que es una filosofía o una ideología cientificista que supone que
como que la ciencia sería una concepción del mundo en vez de una práctica específica, y de esa manera reivindicar la posibilidad de construcción de conocimientos objetivos sin caer en positivismo o en cientificismo, y a la vez evitando lo que es muy común en esta época, que son como lo que podríamos llamar las epistemologías de parte, ¿no? Entonces, si la epistemología del sur o ese tipo de cosas, que son análisis que suponen que por determinada característica de tipo étnica, de género, de clase menos, porque hay mucha gente que de clase no habla mucho, eso permitiría algún tipo de acceso privilegiado a determinada forma de construcción del conocimiento. Frente a esos debates, los planteos que hace Althusser, sobre todo en esta conferencia sobre el curso de filosofía para científicos, ahora no me sale el nombre, filosofía y filosofía espontánea, bueno, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero el curso este que me parece muy interesante, y también los análisis que hace Sacristán, permiten hacer una mirada del marxismo que se separe de una lectura cientificista y a la vez reivindiquen en qué medida la ciencia es necesaria y en qué medida el marxismo está relacionado con la ciencia. Y bueno, ahí entra la discusión que me parece mucho más clara en Sacristán que en Althusser sobre las distintas vertientes científicas que influenciaron en el trabajo de Marx, donde él, bueno, toma lo que sería la ciencia anglosajona o ciencia normal, la crítica de raíz hegeliana y lo que se llamaba en la tradición alemana la ciencia alemana, ¿no? Que tiene más que ver con la concepción de la ciencia como sistema filosófico que estaba en Hegel y bueno, también estaba en Fichte y es propia de la tradición del idealismo alemán, ¿no? Tercer aspecto, la cuestión de la estrategia. Yo creo que hay una parte que coincide en lo que decía Marcelo sobre que muchas de las preocupaciones teóricas de Althusser y Sacristán no se pueden separar de sus intereses políticos. E incluso diría más, no se pueden separar de efectos políticos que dicen las cosas teóricas que ellos plantean. Por ejemplo, el disgusto de la dirección del Partido Comunista Español por el prólogo que hace Sacristán al Anti-Düring, o sea, es un disgusto que no es por razones puramente teóricas, es también por razones políticas. O el Comité Central de Argentil, donde es toda del PC francés, que es toda una discusión en contra de Althusser, un poco también en contra de Garodi, que ahí nosotros en el libro reseñamos el desarrollo de esa reunión y los debates que hubo. Y Althusser no es que había escrito un libro discutiendo la política del PC francés. Se discute contra Pour Marx y contra Paralelo Capital, considerando que son libros que políticamente son negativos para la política del partido. Ahora bien, cuando nosotros planteamos este problema de la estrategia, y tomo la salvedad que hace Ariel sobre que Sacristán, quizás exagerando o polarizando, le da más importancia al problema de desarrollar una especie de sustrato cultural de izquierda o mixta. La estrategia sería como planes, como castillos en el aire, ¿no? Creo que ese planteo es atendible en cierta medida. Cuando hablamos de estrategia nos referimos no a una idea general de cuál es el objetivo político del marxismo o un problema de que la teoría tiene que ver con la política, que en el caso de estos dos pensadores es muy claro, sino con un tipo de reflexión teórica que es intermedia entre la práctica política cotidiana y las elaboraciones teóricas de tipo más generales, ¿no? Que es algo muy específico, que tiene que ver con el balance de los procesos, con el desarrollo de conclusiones sobre los procesos, con cuáles son las alternativas para construir fuerzas sociales y políticas, como nombraba Clausewitz, que es el clásico de la estrategia, volúmenes de fuerza, o como decía Gramsci, decían también los bolcheviques y en cierta medida Trotsky, el desarrollo de hegemonía. Es decir, son discusiones que me parece a mí son mucho más concretas y en las cuales Althusser y Sacristán intervinieron de manera más esporádica. Me refiero, por ejemplo, cuando Althusser hace el balance del 68, está discutiendo en el terreno de la estrategia. O cuando discute el problema de la derrota del Partido Comunista en las elecciones del 78
y discute el balance de la política que siguió la dirección en relación a la unión de la izquierda. O mismo lo que dice sobre la reproducción, sobre que si ganara una alianza entre el PC y el PS las elecciones, eso no es el socialismo, porque para avanzar en cambios revolucionarios hay que destruir el núcleo duro del aparato del Estado. Todas esas reflexiones unen problemas teóricos con problemas estratégicos, pero no son la tónica del conjunto de las reflexiones de Althusser, y en el caso de Sacristán tampoco, sí en momentos específicos, ¿no? Cuando, por ejemplo, Sacristán hace el balance o la discusión sobre la primavera de Praga o las críticas que hace al estalinismo. Es decir, no es que son totalmente ajenos a la cuestión estratégica, pero no es el tema sobre el que más han trabajado. Y en el caso de... Y en ambos casos, por distintas vías, tampoco lo elaboraron tan a fondo. En el caso de Althusser, él sí, obviamente, va desarrollando, después, digamos, de lo que se conoce como el momento más teoricista, va desarrollando posiciones que lo acercan más a lo que sería como un marxismo de la lucha de clases. Políticamente, para mí, a lo más que llega es una especie de frente popular de combate, ¿no? O sea, que gobierno obrero o gobierno de la izquierda, PS-PC, con lucha de clases, empujando desde abajo para que tomen medidas que afecten el capitalismo, que es un poco lo que dice sobre la reproducción y también lo en su balance de las elecciones del 78. Y en el caso de con sensibilidad, lo que más se llama social, ¿no? Pero no tiene el aspecto de reflexión estratégica a nivel de densidad que tiene, sí, en otras figuras del marxismo, sobre todo las del marxismo clásico. En ese sentido hay una... No hay una afinidad directa, o eso no los ubicaría directamente para mí, Althusser y Sacristán, en el marxismo occidental, pero sí hay menos continuidad de ese tipo de reflexión en su obra. Por eso planteamos que son comunistas críticos, que no se los puede reducir a un supuesto marxismo occidental, pero a la vez que en las cuestiones estratégicas no es en lo que han sido más fuertes. Pero en este sentido de estrategia, que es quizá más específico, no es tan amplio como la definición que de alguna manera planteó Marcelo, o incluso como la definición más amplia que hace también, que lo mencionó Constanza, el libro de Isabel Garó, Comunismo y Estrategia, que es muy bueno, pero también tiene una definición más amplia de estrategia que la que maneja el marxismo clásico. Bueno, creo que por ahora nada más. Se me hizo un poquito largo, así que corto acá. Gracias.